Y este pasaje nos habla de dos cosas, y la primera es que nosotros tenemos la capacidad de cambiar y transformar ese valle de dolor, ese valle de lágrimas, en una fuente, en un manantial. Y es muy interesante aquí que nos dice, que nos da unas características de quienes pueden hacer eso, y nos hablan del hombre y la mujer que tiene en Dios sus fuerzas, que tiene en su corazón sus caminos. Y es muy importante entender esta idea de que el valle de lágrimas no va a desaparecer, el valle del dolor no va a desaparecer, pero estos hombres y mujeres que aman a Dios profundamente y confían en Dios tienen esta capacidad de poder transformar ese lugar de muerte, de aflicción, de tristeza, lo pueden cambiar en un lugar de vida, un lugar de fruto abundante, un lugar de gozo, un lugar de avance. Eso es maravilloso. Y yo pensaba en esta idea, que yo creo que fue lo que al final entendió José, el hijo de Jacob, el que fue segundo de Faraón en Egipto, cuando en Génesis 41, versículos 51 al 52 nos habla de sus dos hijos. Y dice, y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Había habido un punto de sanidad en su corazón donde él podía olvidar todo lo que había dejado atrás, en un sentido, o sea, sanar lo que había dejado atrás. Y llamó el nombre del segundo hijo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Este nombre es extraordinario, porque es lo que entiende finalmente José, cuando dice, no solamente es cuestión de olvidar, de dejar mi pasado atrás, es cuestión de entender que allí, en el lugar donde Dios me puso, por muy difícil que haya sido, yo he fructificado, yo he prosperado, yo he sido transformado. Hay la vida de Dios en mi interior. Y también es indispensable, por supuesto, que estos hombres y mujeres tengan en el Señor su fuerza. A veces cuando vivimos estos tiempos tan complicados, creo que tratamos de hacernos los fuertes, ¿no? Como si pensáramos que Dios espera de nosotros que salgamos de la prueba en nuestras fuerzas. Y es todo lo contrario. El Señor no quiere nunca que tú pases por un escenario de prueba y de dificultad, de adversidad, solo, que tú estés allí solo, en independencia, demostrando. No tienes que demostrarle nada a nadie. Necesitamos atravesar estos espacios en las fuerzas de Dios. Y yo creo que es como las dos caras de una moneda. Por una parte, yo necesito reconocer que soy frágil y que soy débil en medio de esas circunstancias adversas, porque esa fragilidad y esa debilidad me llevan a reconocer que soy vulnerable y que necesito a Dios. Pero no solamente reconozco mi vulnerabilidad, sino que sé a dónde la llevo. La llevo allí a los pies de la cruz, y en los pies de la cruz entonces yo recibo mi fuerza. Solamente cuando reconozco que no puedo en mis fuerzas es cuando puedo levantarme y decir sí puedo en las fuerzas del Señor. Y yo creo que eso era lo que entendía el salmista cuando él declara sus circunstancias a veces difíciles, habla de sus enemigos, habla de los amigos que le han traicionado, y sin embargo termina los salmos en un cántico de esperanza, en un cántico de victoria, declarando la grandeza de Dios, porque de eso se trata. Justamente de que no me quedo en el lamento, sino que voy a la victoria, a lo que sé que encuentro en el Señor. Y en este proceso tan difícil que vivimos como familia, yo recuerdo que una semana antes de que yo enfermara, yo tuve una visión. Era tarde en la noche, el Señor me llamó a ir a orar a nuestro salón, y entonces yo tuve una visión. Y en esa visión yo vi una niña pequeña, como de unos 2, 3 años, y vi que estaba agarrada de la mano de una gran figura resplandeciente, enorme, y alrededor todo era oscuro, iban caminando en medio de toda esa oscuridad. En ese momento yo recuerdo que yo no entendí. Yo sabía que era una visión, que Dios me estaba mostrando algo, pero no entendía lo que el Señor quería decirme. Pero yo recuerdo que allí en el hospital, en la UCI, en medio de las cosas tan difíciles que estaba viviendo, yo recordé la visión y recordé
que el Señor me dijo esa visión, me explicó la visión y me dijo, esa niña pequeña eras tú y esa figura grande soy yo. Y yo te llevo de la mano y yo camino contigo en medio de lo que estás viviendo hoy. Y yo recuerdo que yo lloraba mucho en ese tiempo, no por el dolor, yo lloraba porque mi corazón estaba tan tierno y tan sensible a la voz de Dios. Y cuando Dios me dijo eso, yo lloré de gratitud